en Éxodo 2, donde dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio a la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues, lo he sacado de las aguas. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Santo, no hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque sabemos que tu palabra es perfecta y verdadera y tiene la habilidad para convencernos nuevamente de nuestra necesidad de ti, pero también a llevarnos a ver a Cristo. Oh Dios, queremos ver a Cristo, queremos entender más de nuestra necesidad de ti. Cáusanos confesar que nuestra única esperanza es Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Lo que debemos tener atrás de este texto es esa idea que hay 2 líneas. La simiente de la mujer y simiente del serpiente. Eso es en el trasfondo de lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos saber eso? Porque si veamos en versículo 22 del capítulo anterior, dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija le dejarán con vida. Entonces, él dice ahora que no ha funcionado, que las mujeres o esas mujeres que estaban ayudando a dar a luz los hombres varoncitos, no estaban matando los bebés. Entonces, él dice a todo su pueblo, usted tiene el derecho a matar cualquier niño hebreo que usted le encuentra. Es casi un mandato de asesinar a todos estos bebés. Es un proceso de decir, ustedes tienen toda libertad a hacer este proceso. Si usted encuentra a un hebreo y un bebé, usted puede agarrarlo y meterlo en el Nilo y se va a morir. Entonces el Nilo representa esa idea, la muerte. ¿A dónde van a ir a morir? Es un lugar donde un montón de bebés hebreos habían muerto. Entonces es un lugar donde nosotros tenemos eso atrás. Faraón quiere controlar y ahora nosotros vamos a hacer un zoom, no en una idea grande de lo que está sucediendo con todos los hebreos, pero estamos viendo a una familia en particular. Estamos haciendo un acercamiento a la familia de Moisés. Y encontramos a sus papás en versículo 1. Y eso vamos a ver la fe de los padres de Moisés. Entonces veamos aquí en versículo 1. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Nosotros no tenemos los nombres de ellos en este texto, sí, pero si avanzamos a capítulo 6 nos da los nombres, Amram y Jocabed. Y esos son, Jocabed es tía de Amram. Entonces, eso significa que Leví es el tatarabuelo, el bisabuelo y abuelo de Moisés. Entonces hay una conexión y eso es importante porque Leví es las personas que Dios marca para servir al pueblo de Dios a través de las cosas del templo. Entonces es algo a notar.
Pero algo que me llama la atención acerca de su fe es si ustedes tendrían, no vamos a ir ahí, pero si ustedes tendrían chance para ver Hebreos 11:23. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido. ¿Por la fe de quién? De sus papás. Que sus papás lo vio. Y para que nosotros no pensamos que solo era Moisés diciendo que él era bonito, porque en el texto dice Moisés viendo que era hermoso, él hablando de él mismo. Cuando llegamos a Hebreos dice lo mismo, porque vieron que él era un niño hermoso. ¿Ok? Entonces no es solo Moisés diciéndolo de él mismo, es algo de la familia. Y no sabemos, puede ser que es el hijo último, que a veces tiene ese tipo de confianza, el último hijo. Entonces tienen Aarón, tiene Miriam y después Moisés, es que yo soy el mero mero de esta familia, ¿va? Pero no estamos diciendo nada de eso, pero él llegue, pero es la fe de sus papás que le causa tener confianza en Dios. Su fe es, no saben lo que va a suceder con su niño. No saben lo que va a pasar con su niño, pero sus papás tienen fe en el Señor. El texto dice, y en Hebreos 11, y no temieron el edicto del rey. No tenían temor de lo que iba a pasar. Entonces, al nacer este bebé y esa idea hermosa, tiene más la idea que era sano y ellos vieron que no podía en un sentido echarlo en el río. Iban a desobedecer, pero ellos tenían fe en su Dios. Y veamos que Moisés empieza a crecer hasta el punto que es difícil ocultarlo. Entonces, él es tan grande en 3 meses que ellos se sienten que hay algo que deben hacer con este bebé. No sabemos si es porque está llorando más, no sé si está siendo un cipote más ruidoso o algo así, pero es suficiente que había una respuesta de la familia decir, no podemos esconderlo. Entonces, tenemos que buscar otra opción. Y lo que ellos hacen, en versículo 3, dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó unas cestillas de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La palabra que nosotros veamos aquí, una cestilla de juncos, esa palabra es arca. Es la misma palabra que está usada cuando Noé hace una arca. Es una idea de Dios proveyendo salvación. Es Él mostrando su fidelidad. Hay una conexión entre esta cosa que tiene Moisés y la arca que tiene Noé. Es Dios mostrando. Porque piensa en esa idea. Diluvio vino sobre la tierra y la arca era la manera de protección. Están tirando bebés en el Nilo para matarlos y el Nilo representaba la muerte. Entonces, aquí tiene una cosa para proteger a esta bebé y ellos lo ponen ahí, pero en fe, no sabiendo lo que va a pasar. ¿Va a funcionar lanchita que estamos haciendo? ¿Va a funcionar? ¿Cómo lo va a proteger? ¿Cómo va a funcionar todo este proceso? Porque cuando lo van allá, si quieren ver en Hechos 7, en la discusión de Esteban, él dice que ellos lo llevó allá para morir. Porque en términos humanos, agarrar a un bebé de 3 meses, ponerlo en algo, caminar hacia el río que está lleno de animales, y es un río no tan pequeño, no es una quebrada, estamos hablando de un río que la gente de Egipto pensaba que era súper fuerte y era un dios para ellos, porque eso es porque cuando llegamos a las plagas, Dios va a atacar al río Nilo para mostrar su poder sobre los dioses de Egipto. Pero es una confianza llegando y diciendo, vamos a colocar nuestro bebé aquí, en esta cosa, en este agua, en un lugar donde un montón de bebés ya habían muerto y seguían siendo matados. Es como una idea de, en contexto, tenemos que pensar, a veces llegamos a este texto y yo lo mismo, a veces pensamos, ay, Moisés salvado. Pero atrás de todo esto, hay un montón de bebés que están siendo matados. Hay un montón de tristeza en Israel, en el pueblo de Dios, porque
Moisés está salvado, pero no todo bebé recibe la misma cosa. Dios va a salvar a Israel a través de Moisés, pero un montón de bebés han muerto a través de este proceso. Y ellos lleguen allá y ponen el bebé ahí para morir. Pero Dios lo va a sacar. Lo va a sacar de afuera de esas aguas. Esa representación de la muerte. Que eso debe ser una sombra de Cristo. Cuando Cristo bajó a ese lugar de la muerte. Pero después fue sacado de allá por el poder de Dios para salvar a su pueblo. Hay una sombra de Cristo aún en eso. Pero mire que este proceso de criar a sus niños de esta manera, ellos lo lleven a él, lo pone allí y el texto nos dice en versículo 4 que la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Entonces la idea es, ella está viendo. Y pienso yo que es algo, en un sentido, ella no sabía lo que iba a pasar. Solo está viendo. Mi hermanito está allá y quiero ver lo que va a pasar. A veces hermanos mayores no le gustan los hermanos menores. No para hablar mal de mi hermano mayor, pero cuando mis papás llamaron a Andrés, no a Alex, esta vez no es Alex, llamaron a Andrés a decir que nació otro bebé, un varoncito. Él dijo, tíralo en la basura. Yo oré por una niña. Entonces, aquí estoy, la frustración. Entonces, Miriam no está ahí diciendo que se vaya en el río. No, ella está ahí viendo, cuidando. Debemos pensar algo. Cuando avanzamos en la vida de Moisés, Miriam solo lleva unos 6 años de él. Entonces, es una chihuina. No estamos hablando... Niños, si ustedes piensan que no tienen algo para ofrecer a la iglesia, para ofrecer a otros creyentes, Miriam muestra que ella sí tenía algo para ofrecer. No tienen que esperar hasta que tengan 13, 20, 25 y 25 todavía es joven. No, 6 años, 6 años. A 10 está ahí cuidando. Y ella es muy inteligente, está allí ayudando, cuidando a su hermano. Es una muestra del cariño por su hermanito. No hay una frustración. Es cómo Dios va a usar Miriam para salvar a la vida de su hermano. Entonces eso es la primera cosa. La fe de esta familia pactual en un sentido. Todos están involucrados en este proceso. Pero debemos ver las providencias de Dios. Las providencias de Dios en el texto. Y eso viene de versículo 5 y adelante. Dice, cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Obviamente, nosotros podemos decir, ¡ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte! Que ellos bajaban en ese momento, ellas estaban caminando, encontró esta cosa y después, no. Es por pura providencia de Dios. Y también que es esta hija del faraón. Si es Ramsés II, que normalmente piensan que lo es, pero no sabemos exactamente. Él tenía 100 hijos y 60 de ellas, 60 eran ellas, niñas. Entonces, una de las niñas llegó allá. Y esta niña era una niña que llegó, una hija del faraón que llegó y tenía el deseo para proteger. Porque veamos en el texto que dice, al abrirle, vio al niño y oyó que el niño lloraba y le tuvo compasión. Qué suerte que esta llegó para mostrar compasión. Pero no es suerte, es la providencia de Dios protegiendo a su promesa con el pueblo. Él mostrando su fidelidad y ella tiene en un sentido cariño. Su corazón se vaya hacia este niño. Él está llorando y no sabemos por qué. Puede ser que está en el río, no tiene su mamá, ha estado ahí por un tiempo y ahora está triste. Y esta dama, y ahora pensamos eso, alguien lo abra y es un egipta. No es una hebrea.
no parece mami, parece distinta. Hay una distinción entre ellos. Porque, ¿cómo sabemos que hay una distinción? Porque la mamá o su mamá adoptada dice en versículo 6, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces, abrirlo, es decir, ella notó algo. ¿Pero qué notó? Hay cosas que podemos decir que ella notaba diferencias entre cómo era. Pero ¿cuál hubiera sido la distinción más profunda? Este bebé era circuncidado. Este bebé era marcado por Dios. Era marcado y una muestra de la gracia del Señor en la vida de este niño. Ella hubiera conocido de así. No, este es un bebé distinto. Porque es marcado por la circuncisión. Y lo que debemos pensar es cómo ella debería responder es cómo. De un solo agarrar esa arca y dar la vuelta. De un solo. Porque tenía toda libertad para hacerlo. La ley atrás de ella para defenderlo. Y su papá era el faraón que estaba pidiendo que matara a todos estos bebés. Entonces, la respuesta de ella en ese momento, ahí en el río Nilo, debería ser, voy a empujar esto para abajo. Y vamos a dejar a este bebé irse en el río. Pero lo tuvo compasión. Por la gracia del Señor, algo sucedió en su corazón, que su corazón se fue al niño para que mostrara una compasión para salvar a este bebé. Aún Dios en maneras de ley natural puede causar que no creyentes hacen cosas buenas para el bien de su pueblo. Aunque ella era una idólatra, no era creyente, era de los egipcios. Pero ella todavía con su compasión. Y eso me lleva a pensar, es tan interesante estas damas que hemos visto. 5 damas protegiendo vida. En capítulo 1, protegiendo vida. Capítulo 3, Miriam, la mamá, y ahora su mamá adoptada, cuidando a la vida. Una muestra de cómo Dios ha diseñado las mujeres. Por ese proceso de cuidar a los niños. Eso es algo que ha sido dado específicamente. Hay una muestra de esto en lo que veamos en el texto. Y ella muestra compasión para proteger la vida. Y eso nos lleva a preguntar qué sucedió también si hemos hablado de Miriam. Es interesante que Miriam está ahí lista. Es como no está viendo cómo, pero en versículo 7, ¿qué dice? Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe el niño? Ella con confianza habla a una de las hijas del Faraón. 6 años, 8 años. Hey, ¿quiere que alguien lo cuida? Y ella sale de un solo, pidiendo si ella quiere ayuda para criar a este niño. Y podemos pensar, puede ser que esta mujer iba a pensar, qué raro que esta niña estaba ahí escondida y salió de un solo para ofrecer una hebrea para cuidar a este niño. Pero debemos pensar en esa cosa profunda y difícil. La idea que cuando ella dijo en el texto, entonces la hermana dijo, quiere que vaya y llame a una nodriza. Debemos pensar en cuántas madres tenían brazos vacíos. Que papás regresaron del trabajo a ver a su esposa llorando. Porque alguien había entrado, agarrado a su bebé y lo ha echado en el río. Había opciones de mujeres. Ella ofrece, debemos entender el contexto. No es, ay, qué lindo, Moisés fue rescatado. No, ella pudiera ir a un montón de diferentes mujeres a ofrecer este bebé. Porque había un montón de mujeres que no tenían su bebé. Hay algo oculto atrás de esto. A veces queremos limpiar esa verdad. A veces aún cuando hablamos del aborto, queremos olvidar de lo asqueroso de lo que es.
Y debemos pensar en lo que significa acá. Ella se fue y buscó una dama que era su mamá para mostrar la gracia y misericordia de Dios en esta providencia. Porque en el texto dice, ella se fue. En versículo 8, ella pidió si podía ir. Y en el texto dice, sí, ve. No hay sí en el hebreo, es váyase. Ya, de un solo. Ella va y busca a su mamá. Y dice, llévate a este niño y críamelo y yo te daré tu salario. Qué cosa irónica. La idea que ahora el Estado está pagando el salario del mamá de Moisés a criar a Moisés. Dios mostrando su poder de una manera tan sutil, pero también una manera graciosa. Es que Faraón piensa que él es fuerte. Y mire quién Dios está usando. Una niña de 6 a 10 años. Su propia hija. También estos otras mujeres, estas hebreas, para causar que Faraón no logra lo que él quiere lograr. Puede ser que él se siente que están funcionando o mejorando, pero lo que va a suceder es, este niño va a entrar a la casa de Faraón. Y es un niño que ha sido criado en la casa de una familia hebrea. Porque regrese a su propia casa. Y pensamos que es entre 3 a 5 años que él vivió con sus papás. Y eso es donde ellos empezaron a hablar de su Dios. Empezaron a hablar de el Dios de Israel y la confianza que podían tener. Empezaron a dar las verdades y las promesas de Dios. Padres nunca piensan que sus niños son tan pequeños que no pueden entender. Ellos sí pueden entender. Desde esta edad pueden entender su necesidad de Cristo. Moisés, cuando era niño, vivió con sus papás 0 a 5, si damos esos 5 años. Pero cuando Dios aparece a él, Dios dice, soy el Dios de sus padres. Y él reconoció ese Dios. ¿Cómo sucedió? Fue enseñada en esas cosas. Fue la fidelidad de Dios en esos años. Entonces es algo irónico que Faraón tiene por nieto un hebreo, porque el texto dice al final, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Era su niño. Y cuando llegamos a esa cosa de Esteban en Hechos 6, dice, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Él aprendió todas las cosas de ser un hombre de Egipto, un egipcio. Él tenía todos los beneficios de tener eso. Aprendió de astronomía, de matemáticas, de cómo ser un líder en guerras. Aprendió, debemos decir, de un nivel súper alto por este proceso. Era una muestra de un hombre que aprendió todas estas cosas y un hombre poderoso en palabras y en hechos. Es la manera que Dios lo preparó para salvar a su pueblo. Era a través de esta adopción de él en esta familia que él iba a tener toda esa educación, toda esa habilidad para enfrentar estas cosas. Es una muestra de la gracia y la providencia de Dios. Y eso me lleva a las aplicaciones que debemos ver en este texto para nosotros. Primeramente, yo quiero notar que Dios no está mencionado en el texto. Ni una vez. No dice Dios en ni una vez. Y nosotros podemos decir, entonces eso sé qué significa. Que Dios siempre está obrando. Aunque nosotros no veamos cómo está obrando. Él obra en secreto. Él obra de maneras sutiles. Él obra en maneras que a veces ni lo entendemos hasta que veamos atrás. Que estas mujeres fueron usadas para su propia gloria. Llevando a Miriam allá al río. Y esta
niña de Faraón al río y que ella lo agarró y ella tuvo compasión. Todo es una muestra de Dios y su gracia en la vida. Y eso debe causarnos pensar en la manera que nosotros hemos llegado a ser salvados. Por pura gracia, no algo en nosotros. No es que yo añadí algo a mi salvación, es que yo soy alguien perfecto y hago esto y esto y esto y por eso soy recibido. No, soy recibido solo por la obra de Cristo Jesús. Es por lo que Él ha hecho. Pero también no quiero olvidar la manera que Dios usa estas mujeres en esta historia para mostrar su fidelidad. Es tan interesante cuando pienso en esta idea que para proveer salvación y para proveer para el pueblo, una dama tenía que dar su hijo. Tenía que dar su hijo. Jocabed dio su hijo pensando que iba a morir. Pero podemos ver más adelante, cuando Ana quiere bebés, lo dedicó a Dios y tenía que dar su hijo. Pero también tenemos a María, que se quedó a la pie de la cruz y era su hijo ahí en la cruz. Dio su hijo en un sentido para el bien de los demás. Es una ofrenda, una manera de mostrar que dando para que otros puedan recibir. Pero también la crianza de estos bebés. Y estaba pensando en damas específicamente y la idea que aún hoy en día por los movimientos feministas quieren decir que ser ama de casa no es algo bueno. Tiene que tener su trabajo, tiene que tener sus logros, tiene que tener sus cosas. No estoy diciendo que esas cosas no son buenas. Pero cuando quieren aplaudir a personas o mujeres por avanzar, siempre es porque han logrado títulos. Pero cuando van a aplaudir a mamás que están en casa, haciendo lo más profundo, luchando y dando su vida para un niño, aún dando su propia vida para los demás, para sus hijos, mostrando eso. No estoy diciendo que avanzar mujeres o hacer ciertas cosas es mala. Estoy diciendo que a veces debemos aplaudir a esas damas que están en medio de la lucha, dando su vida para el bien de sus bebés. Aunque Proverbios dice que se van, y eso es lo que dijo Kevin DeYoung, se van a levantar un día y dar palabras diciendo qué buena es mi mamá en ese sentido, pero a veces le tarda. Es como, estaba esperando tanto tiempo, ¿para qué lo dice finalmente? O puede ser que espiritualmente sos mamá a alguien más y nadie lo va a reconocer. Pero no lo hacemos por el reconocimiento. Lo hacemos por el temor a Dios y la gloria de Dios. Mamás, su Dios se nota de ustedes. Se nota y se lo toma en cuenta. Estos días cuando sus niños están peleando con usted y hay momentos más difíciles que otros. No es una pérdida de tiempo. Es una bendición. Y es algo que debemos animar más y más en la iglesia. Y quiero decir, yo sé que es difícil, pero familia, debemos dar honor donde honor debe ser dada. También, familia, quiero mencionar esa idea de cómo ellos tenían fe en su Dios. Hoy tuvimos bautismo de Claudette. Cuando marcamos bebés, es una confianza en Dios. Nosotros no podemos causar que nuestros niños sean creyentes. Nosotros no tenemos la estrategia para decir, si hago esto y esto y esto, mi niño va a ser creyente. No, lo entregamos a Dios diciendo, Dios tiene que salvarlos. Tiene que causar que ellos entiendan la gracia del Señor. Usted puede criar su niño como el joven rico que entiende la ley, que ha obedecido todo y después alguien puede decir, entonces vende todo y sigue a Cristo. Ay, eso no. La idea es como no hay una estrategia para criar a los niños. Es mostrar que nosotros debemos
en un sentido, dar nuestros niños a Dios con confianza que Dios salva a los que Él va a salvar, y con confianza podemos confiar que Él ha sido un Dios fiel a través de la historia. No significa que va a salvar a todos, pero significa que Él ha funcionado por patrones. Y debemos, en un sentido, pensar cuando ponemos nuestros niños en ese sentido, es decir, Dios, yo voy a hablar de las buenas nuevas, pero es el Espíritu Santo que tiene que renovar el corazón del niño. Y finalmente, cuando veamos este texto, podemos ver a Moisés siendo usado, bajando al río, bajando y que iba a ir a morir en un sentido a ese lugar. Se fue al agua, salió del agua para ser el hombre que iba a rescatar al pueblo de Dios. Pero solo es una sombra. Cuando llegamos a Hebreos 3, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda cosa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Todo eso apunta a Cristo y la manera que Dios va a ser fiel y seguir siendo fiel. Entonces, ¿dónde debemos encontrar nuestra esperanza hoy? En Cristo. Puede ser que esta semana usted ha visto la profundidad de su pecado. Ha visto lugares en su corazón donde hay tanto ocultad que usted ni sabía que existía. Rencor, enojo, frustración, mentiras, amor a ti mismo, idolatría. Y lo vea. ¿A dónde debe ir? A Cristo. Si usted no vea pecado en su vida, eso es problemático. Porque la palabra nos muestra que somos pecadores, pero pecadores con esperanza en un Dios que ha provisto salvación en Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Cáusanos descansar en Cristo. Cáusanos escondernos en Cristo, oh Dios. Que nosotros que vamos a cantar en unos segunditos. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel. En ti está mi fe. En Jesús me esconderé. Oh Dios, cáusanos escondernos en ti como nuestra única esperanza. Porque, oh Dios, no hay salvación fuera de Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.